en la General Paz. Otra cosa, porque tengo tiempo y porque quiero, y porque Pablo Espósito me envió estas breves consideraciones sobre lo público y lo privado. Y se titula así: Breves consideraciones sobre lo público y lo privado en nuestra educación. 1. Cada persona esto está entrecomillado, cada persona es libre de mandar a su hijo a la escuela a la que se le cante el culo sin necesidad de darme a mí explicación alguna. Dicho esto, hagamos el intento de reflexionar con seriedad y adultez. Decía el pedagogo brasileño Paulo Freire en el inicio de cada conferencia dedicada a establecer consideraciones comparativas entre la educación pública y la educación privada. No hubo auditorio que no quedara en shock ante tamaña vulgaridad puesta en los labios de un intelectual de su talla, pero algo de contundencia e irrefutabilidad había en su enunciado. Con esta frase inicial, que inclusive era expresada antes de saludar al público presente, Freire se anticipaba a responder de antemano cualquier comentario extemporáneo de los asistentes al evento que intentara justificar, casi como una reacción defensiva, la elección de la educación privada como primera opción para sus hijos. Un detalle no menor era que esas charlas estaban destinadas a educadores, políticos y funcionarios públicos, con quienes Freire quería discutir cuestiones profundas vinculadas al porqué de la elección de lo privado sobre lo público por parte de gran parte de los docentes y funcionarios estatales de su país. En ese afán, se encontraba frecuentemente con intervenciones del tipo: «Esa escuela me queda cerca de casa», o «Sucede que los amiguitos de mi nene van todos a ese colegio», o «En las escuelas y universidades privadas tienen más clases porque hay menos huelgas», o «Me gusta el uniforme», y razones por el estilo que interrumpían permanentemente al pedagogo en su exposición. Estas interrupciones, por lo demás, operaban siempre a modo de argumento culposo. Freire, cansado de esas intervenciones, válidas, atendibles y razonables, quería alcanzar algo más de profundidad en el debate sobre los valores y las convicciones que sostienen la educación pública y las formas de defenderla más allá de los discursos. Lo público se defiende desde la praxis, afirmaba Freire, con la mirada puesta en el auditorio. Así es que, con la frase que encabeza este texto, daba inicio a cada conferencia, con la que, por un lado, les dejaba a los asistentes un mensaje implícito: tranquilos, no vine aquí a juzgarlos, y por otro, desalentaba de raíz las interrupciones y las excusas pueriles. Dejando atrás a Freire, pero no tanto, traigo a colación el recuerdo de haber vivido hace unos años atrás 2 episodios distintos que me marcaron y que estuvieron unidos por un eje común: lo público y lo privado en la cuestión educativa. Ambos sucedieron, curiosamente, en las mismas hamacas de la plaza de juegos infantiles del Club Atlético Empalme. 2. El primero de ellos transcurrió una tarde en la que columpiaba a mi hijo Camilo mientras pensaba en casi nada y repetía el enajenante y mecánico movimiento de empujar una espalda pequeña a intervalos regulares. En esa oportunidad, 2 chicos que andarían por los 10 u 11 años cada uno discutían en la hamaca de al lado y pulseaban para dar fundamentos válidos sobre el por qué cada uno de ellos estaba convencido de que su escuela era mejor que la del otro. Una pregunta profundamente filosófica era la que sostenía la discusión entre estos 2 chicos sin que yo lo percibiera. ¿Qué es una buena escuela? ¿Cuáles son los elementos que definen esa valoración?
Durante un buen rato no presté mayor atención al debate, pero en un momento el intercambio se puso atractivo y hacia el final del mismo los argumentos se tornaron interesantes. Con ingenuidad de niños comenzaron a tirar la munición pesada. Chico A: mi escuela es mejor porque tiene un playón para hacer educación física. Chico B: no, la mía es mejor porque tenemos uniformes. A: nosotros tenemos una biblioteca gigante. B: a nosotros no nos hace falta una biblioteca porque tenemos un libro para cada materia. A: y mi escuela también tiene un laboratorio. B: sí, pero en la mía pagamos una cuota y con eso se tienen siempre bancos nuevos y se compran pelotas y cosas para educación física. A: y bueno, en mi escuela solo paga cooperadora el que puede. Y tenemos un comedor escolar y una merienda para los pibes que tienen los papás sin trabajo. B: silencio. Yo no sé si el chico B se sintió abrumado por el argumento, si no se acordó de más bondades de su escuela, claramente privada, o si simplemente vieron que a lo lejos apareció algún amigo con una pelota y la discusión fue interrumpida por la promesa de placeres más intensos que la hamaca, que ya les quedaba un poco chica. Lo cierto es que con ese último argumento la discusión se cortó de golpe y yo me quedé con la piel erizada pensando cuán profundo era lo que esos pibitos estaban discutiendo inocentemente. ¿Qué es lo que define a una escuela como buena, mala o regular para el común de la sociedad?, pensé. ¿Qué parámetros son mensurables para establecer ese tipo de diferenciación? ¿Qué elegimos cuando buscamos una escuela para nuestros hijos? ¿Qué confesamos y qué callamos cuando exponemos en público esos argumentos? Y la gran pregunta: ¿por qué un enorme porcentaje de los docentes de estos pagos de la patria elegimos escuelas privadas para la escolaridad de nuestros hijos? Días después de ese episodio, en otra tarde extremadamente calurosa de enero, me encontraba nuevamente con mi hijo en la misma plaza de juegos citada anteriormente. Vaya casualidad. Esta vez se encontraba en la hamaca contigua una docente de nivel inicial con quien nos conocíamos de otra vida. No era ella quien se hamacaba, sino su pequeño hijo. Charlábamos trivialmente de cara al sol sobre generalidades de nuestro trabajo en la educación: sueldos, condiciones de las escuelas, diferencias de las problemáticas a atender entre los distintos niveles, exigencias ministeriales y demás hierbas de ocasión a las que solemos echar mano en una conversación, cuando lo único que nos une a nuestro interlocutor es el hecho de trabajar en el mismo oficio. Los dos rogábamos íntimamente que nuestros hijos pidieran por un rumbo de entretenimiento más fresco. Nada me hacía sospechar que segundos más tarde iba a tener que tragar fuerte mi saliva. De repente la pequeña plaza fue tomada por asalto por una banda de gurises ruidosos y desaliñados. Ninguno de ellos tendría más de 7 u 8 años. Gritaban y se empujaban para ver quién se quedaba con los juegos libres. Con un gesto de contrariedad y de fastidio, nuestra vecina de columpio y colega docente interrumpió la charla, alzó a su hijo y en voz baja soltó sin pudor: «No puede ser. A estos negritos me los tengo que aguantar todo el año y acá también». Tras lo cual se alejó raudamente. Y otra vez me quedé pensando sobre algunas cuestiones accesorias a las anteriores. ¿Con qué tipo de alumnos pretendemos trabajar dentro del aula? ¿Cómo resolvemos nuestras contradicciones sin discriminar al otro? ¿En qué momento perdemos la empatía por nuestros alumnos
en situación de vulnerabilidad socioeconómica? ¿Por qué nos obsesionamos con un alumno ideal que no existe ni existirá jamás? ¿Por qué algunos colegas desnudan con una facilidad pasmosa ciertos valores cuasi racistas? En marzo de 2017, en el marco de la presentación de la prueba Aprender, que apuntaba a evaluar el nivel educativo en nuestro país, el presidente de nuestra nación, en su discurso, expresó una frase que indignó a muchedumbres: la terrible inequidad entre aquel que puede ir a una escuela privada versus aquel que tiene que caer en la escuela pública, dijo nuestro excelentísimo señor presidente. Sin embargo, esa indignación generada en el ámbito educativo, sobre todo en algunas regiones de nuestro país, no tiene un correlato con la praxis. Resultaba llamativo y contradictorio ver la indignación de políticos, funcionarios públicos, maestros, profesores o directores de escuelas estatales, que mayormente envían a sus hijos a escuelas de gestión privada, ante la expresión de nuestro presidente. Sin embargo, la idea expresada por nuestro primer mandatario no me asombró tanto como aquella vez en que en un programa político televisivo, una legisladora de extracción popular y progresista dejó entrever durante el reportaje que su hijo asistía a una escuela privada. Un detalle trivial, irrelevante, pero yo ya estaba obsesionado con estas cuestiones. Tiempo después, sin creerme yo parte de ningún tribunal superior de ética, le recordé aquel programa a la legisladora en cuestión en el marco de un insignificante comentario de red social donde le expresé cierta decepción de saber que mientras hablaba encendidamente de la defensa de la educación pública, filtró la frase «la escuela privada a la que asiste mi hijo». Uno jamás espera que una figura pública lea las redes sociales, mucho menos que responda a los miles de comentarios que reciben, pero para mi sorpresa, apenas unas horas después, el alerta de mensajes de la pantalla me avisaba: Gabriela Cerruti respondió tu comentario. Mi hijo también tiene un padre que decide sobre su educación, decía escuetamente la respuesta. Le agradecí amablemente la molestia de haber tenido en cuenta mi comentario. Era el único que había respondido entre decenas, pero era claro que mi observación, quizá un tanto arrogante e inquisitoria, la había molestado. Y lo entendí, hasta con cierta vergüenza. De todas maneras, esa irritación en la respuesta me hizo preguntar: ¿por qué molestó tanto un mensaje que marcaba apenas una contradicción en un mare magnum de halagos, agradecimientos y mensajes de apoyo? ¿Será quizá que todos sabemos en el fondo que las palabras no alcanzan y que solo hay una forma de bancar y de ponerle el cuerpo a la educación pública, y que esa forma es elegirla para la formación de nuestros hijos sin poner excusas? A modo de cierre, es frecuente que en las escuelas públicas trabajemos los mismos docentes que nos desempeñamos en las de gestión privada. ¿Qué es entonces lo que sopesamos como padres educadores cuando elegimos instituciones educativas para nuestros hijos? ¿Qué factores son los que pesan en nosotros, educadores, funcionarios públicos, políticos, cuando nos inclinamos por los claustros privados en el momento de elegir quién y con qué valores van a formar académica y socialmente a nuestros hijos?
¿Qué razones, confesables o inconfesables, son las que mueven definitivamente los platos de la balanza en esa decisión? Pero hago una aclaración fundamental para entender la idea de fondo que intento expresar. Cuando me pregunto qué es lo que inclina a buena parte de los educadores y funcionarios de la Argentina a elegir la formación privada por sobre la pública, no pienso en un docente abstracto, en un docente cualquiera, no. Tampoco pienso en el común de los ciudadanos que tienen en la educación privada un legítimo abanico de opciones y de respuestas a inquietudes, intereses y expectativas diversas. Yo mismo soy docente en uno de esos colegios hace más de 20 años. Esta reflexión, o algo así, no es contra la educación, ni contra las instituciones de gestión privada. Quien entienda eso se equivoca. Hablo, sí, de la flagrante contradicción en la que entramos los docentes que nos formamos por y para la educación pública. Hablo de docentes que en su praxis cotidiana defienden encendida y activamente la educación pública, que la incluyen en sus discursos, que levantan la voz en las salas de profesores. Hablo de formadores que alzan bien alto la bandera de la educación pública, que la militan, pero que prefieren para sus hijos una educación privada. Hablo de directivos de escuelas públicas, que envían a sus hijos a colegios privados antes de elegir contenerlos y formarlos en las instituciones que ellos mismos dirigen. Hablo de docentes con un prestigio y una carrera construidas en el ámbito público que no eligen lo público para sus hijos. Y lejos está este texto de juzgar, de señalar decisiones que no son las mías. La decisión es que Camilo y León, mis hijos, vayan a la escuela pública. Y en ese sentido, los principios de Mariana, que es la mamá, que es mi compañera y que también es docente, son mucho más fuertes que los míos propios. Por eso es que redacto en plural, porque soy muy temeroso de mis contradicciones a futuro, de mis miedos y de mis propias hipocresías. Claro está que todos convivimos con la contradicción de manera casi cotidiana, una contradicción que es inherente a la existencia humana. Pero algunas de ellas son tan contrastantes que terminan por negar los principios que declamamos a viva voz, y entonces algo pasa a estar muy mal. No tanto con el otro, sino con nosotros mismos. Creo que la temática merece un debate profundo, una discusión que derribe todos los tabúes construidos hace tantos años, porque esta temática nos pone delante del espejo y nos interpela en nuestras más profundas contradicciones. Porque también estoy hablando de los miedos, contradicciones e hipocresías que yo mismo llevo como mochila, las cuales trato de exorcizar por medio de estas palabras. En definitiva, a nadie debemos explicaciones por no tomar la opción de la educación pública para nuestros hijos. Recordemos aquella cita inicial de Paulo Freire. La opción de la educación de gestión privada ofrece alternativas a un importante segmento de la sociedad, incluido el de los laburantes, que hacen enormes esfuerzos por pagar una cuota, además de brindar equilibrio a la oferta educativa global y de soliviar el sostenimiento estatal de un gigantesco sistema público que, sin la presencia de lo privado, absorbería muchos más recursos. Lo que sí creo es que muchos defensores de la escuela pública deberían por lo menos bajar un poco el tono de voz en sus discursos y en sus arengas. La educación pública no nos pide gritos
ni discursos encendidos. Quizá solo nos pida que la sostengamos confiándole a nuestros hijos. Llamada final sobre la apertura de esta nota, dice: Paulo Freire jamás dijo tal cosa. Las demás historias son absolutamente verídicas. Dice Pablo Espósito en esta larga nota que me envió y que elegí para la apertura de hoy, porque me pareció que nos hace pensar. Y no solamente en aquellas cuestiones inherentes a la educación pública o a la educación privada, sino también a esa mochila a la que hace alusión, que llevamos nosotros, cada uno de nosotros, llena de hipocresías.